Bien, y comenzamos. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo webinar INCREA, en el cual tenemos pues una invitada de talla internacional. El día de hoy nos acompaña la arquitecta Agustina Lacanet. Agustina nos tiene preparados para el día de hoy un tema llamado Convierte tu pasión en tu marca personal. Y pues bueno, en el cual vamos a explorar pues un poquito una parte más personal de nuestra profesión y también dar la bienvenida aquí a nuestro organizador, al arquitecto César García. Bienvenidos, Arqui. Gracias, Víctor. Bienvenido a todos. Espero puedan disfrutar este webinar, que la verdad lo estamos preparando con muchísima pasión. La arquitecta Agustina, pues quien la conoce no me dejará mentir, de talla internacional, sus temas pues siempre con muchísima inspiración y muchísimo talento. Entonces, pues adelante, Víctor. Bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a dar arranque a este webinar. Agustina, es un placer tenerte por acá. Bienvenida. Y pues dejo las cámaras, los micrófonos, contigo. Bienvenida. Muy bien, bueno, muchas gracias por, sobre todo, tenerme en cuenta para este webinar. Lo conocí a César hace un tiempo y me parece que esté creando este congreso, este primer congreso, es súper inspirador para todos los profesionales, que acá se podría decir que somos todos casi colegas, como le decimos en Argentina. También quiero contarles que acá en Argentina es muy tarde en este momento, son las 11 de la noche, pero es para mí muy inspirador poder compartir este momento con ustedes, porque hay una búsqueda muy personal dentro de la profesión y, y me parece que traer esto a tema en este congreso es muy importante, porque quizá aprendemos, como un poquito habíamos platicado antes con Víctor y con César, que en nuestras instituciones en donde estudiamos arquitectura creemos que la única forma de ejercerla es a raíz de tener un equipo o a raíz de trabajar para alguien más. Y muchas veces esa historia no es así para todos, y hay una búsqueda personal interna con cada uno de ustedes hacia la profesión. Y es por eso que acá quiero invitarlos a todos ustedes a que se indaguen un poco más allá de la profesión en sí y que también se permitan a ustedes mismos darse la posibilidad de evaluar qué es lo que tienen ganas de hacer. Es por eso que voy a dar comienzo a la presentación, si les parece, y este título creo que amerita mucho a esta charla porque estamos acostumbrados a diseñar constantemente, ¿no? Todo el tiempo vendemos nuestros diseños, vendemos nuestros proyectos, queremos que nos contraten para poder proyectar y expresar toda nuestra creatividad, pero realmente a veces nos olvidamos que hoy en un mundo digital tan competitivo y tan grande, a veces esa idea que queremos desarrollar de venta de nosotros mismos como arquitectos necesita de un diseño que no tiene nada que ver con el proyecto o con el Illustrator, sino que tiene que ver con ser jóvenes profesionales que se enfrentan a la incomodidad de entender qué es lo que quieren hacer ustedes con su profesión. Y recién a partir de ahí empezar a cuestionar el resto de las cosas que les generan ansiedad o que tienen ganas de proyectar como profesionales. Entonces, la búsqueda a veces creemos que es de una forma y en el camino nos frustramos el triple por no enfrentar lo principal, que es esto de la incomodidad que nos genera el hecho de no saber qué queremos hacer con la profesión. Es por eso que los invito a partir de esta noche a que empiecen a pensar de manera creativa todo lo que ustedes dan por sentado en su día a día. Algunos me conocerán, otros no. Mi historia personal se basa 100% en la incomodidad y en el considerar de nuevo lo que yo daba por sentado. En el tercer año de la facultad empecé a crear contenido para estudiantes reflexionando sobre la incomodidad que me generaba la carrera. La incomodidad que me generaba el día a día en la facultad, el hecho de no considerarme capaz de ser mujer en una profesión, de no considerarme capaz tampoco en las materias estructurales, matemáticas o dificultades de cada una de las temáticas de las materias. Y ahí fue cuando conecté con un montón de otras personas que también les estaba sucediendo lo mismo con la profesión y que ese fue el puntapié a dar inicio a todo esto que llegó después.
Pero la realidad es que yo abracé de una la incomodidad, abracé de una el exponer lo que a mí me pasaba con la profesión y esta incertidumbre de no sé qué quiero hacer con la profesión, pero quiero indagarlo y quiero buscar en mí qué es lo que realmente quiero hacer. Entonces empecé a dejar de pensar todo lo que yo hacía en el día a día de manera normal y empecé a publicarlo. Desde el café que me tomaba a la mañana hasta la facultad a la que iba, hasta el trabajo al que iba, hasta qué pensamientos tenía. Y de esa forma empecé a entender de que estaba mal seteada en el sentido de, o mal configurada mi mente, en el sentido de que yo creí que me iba a recibir de arquitecta y que tenía que trabajar 10 años para alguien más para recién ahí entender qué podía hacer yo como arquitecta de manera independiente. Pero las vueltas de la vida, o quizá este indagar en la incomodidad constantemente, me permitió que apenas me recibí, empecé con mi estudio. Y esa fue una búsqueda personal de administración, de finanzas, de entender cómo funciona un estudio a raíz de una persona. Porque la gente a mí me contrataba, ¿por qué? Porque estaba en redes, no porque era buena arquitecta. Y eso fue algo que tuve que desbloquear también en mi forma de pensar diaria, en el sentido de, estoy acá y la gente por estar acá, por estar en las redes sociales, amerita que yo soy buena. Bien, tengo un punto a favor. Ahora, tengo que demostrar que lo soy. Porque si encima que lo estoy ganando el cliente por simplemente estar, lo pierdo en el intento o lo pierdo al darle un proyecto, ahí sí que estamos en problemas. Pero el estar constantemente en un lugar que me generaba incomodidad o en el que también me mostraba de una manera personal, me permitió un poco llegar a estos primeros clientes de una manera mucho más transparente, porque me conocían de entrada. Es por eso que empecé en ese momento a hacerme preguntas que estén asociadas puramente con la profesión, pero también con quién quería ser yo en ese momento. Estaba expuesta. Las personas estaban viendo que yo estaba dentro del mercado, dentro de la cadena de valor de la construcción. Ahora, ¿qué voy a ofrecer? ¿Qué tengo para dar yo en un mundo tan competitivo que sea diferencial a César? Que sea diferencial a todos los arquitectos que hay hoy acá. Y ahí es donde me empecé a desglosar algunas preguntas. La primera es, ¿qué tipo de arquitecta o arquitecto quiero ser? ¿A qué me quiero dedicar? En un ideal que yo digo, puedo volar con esta idea que estoy teniendo en este momento. ¿Qué problemas a mí realmente me interesa solucionarle a un cliente? ¿Es la fachada? ¿Es la cocina? ¿Es el baño? ¿Es la casa integral? ¿Es la construcción? Ahora, quiero empezar a proponer casas, quiero hacer ciudades, quiero tener congresos en el mundo, quiero tener cursos, quiero tener una marca de arquitectura. Todas esas cuestiones que a veces se nos vuelven un poco confusas en la mente son súper importantes, porque a veces queremos construir casas, ciudades, experiencias y marcas al mismo tiempo. Y la realidad es que cada uno de esos momentos debe de ser proyectado, cuidado y planificado con un propósito y con una idea. Ahora, otro de los interrogantes es, ¿quiero tener mi estudio o quiero trabajar para otros? Cualquiera de las respuestas que vos tengas está bien. Hoy estamos en un mundo digital donde todo el mundo debería de ser independiente, donde se provee y se promueve muchísimo esa dinámica. Pero la realidad es que trabajar en los estudios está buenísimo también. Ojo, lo único que difiere es una cuestión puramente económica, que si yo la traslado a mi país, desde ya te digo, no trabajes nunca para alguien más. Ahora, su país o su experiencia personal de vida puede ser diferente. Yo trabajé para alguien más un montón de años y después tomé la decisión. Pero es una experiencia puramente personal la que ustedes van a ir consolidando y elijan lo que elijan, está bien. No se cuestionen tanto el lo estoy haciendo mal porque trabajo para alguien más. Eso no es tan así. Ahora, su propósito también es viajar por el mundo con su trabajo. El mío lo es. Y es una de las cosas base, les diría. Porque para mí conectar con otras personas con mi profesión me permite indagar las culturas de otros países, pero con mi profesión, no de manera tan globalizada
de cultura en general, sino que me interesa cómo se ejerce la profesión en diferentes puntos del mundo, ¿no? Pero lo más importante cuando empezás a hacerte estas preguntas es si te estás permitiendo la respuesta que estás teniendo. Porque muchas veces a la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué tipo de arquitecto quiero ser? Ya nos damos de baja esa idea por el simple hecho de que la vemos inalcanzable. Y probablemente ninguna de las respuestas que des a estas preguntas hoy las veas alcanzables. Ni siquiera sepas el rumbo que te va a llevar a esas respuestas. Pero lo importante es que admitas personalmente que eso es lo que querés para vos. Ese es el primer inicio de todo, es la aceptación de lo que vos querés para vos y para tu futuro. A raíz de eso, vamos a ir desglosando todo el resto de las cosas. Pero si no sabemos cuál es el punto de partida, es muy difícil. Y nosotros, como arquitectos, más que nadie, sabemos que nada se construye sin una base sólida. Nada se construye desde la incertidumbre total. Entonces, estos puntapié iniciales te permiten a vos decir, ok, veo algo a lo que quiero llegar. ¿Cómo? Ni idea. Pero este es mi objetivo personal. Ahora, esto primero, como estamos hablando, se empieza a soñar y lo empezamos a nombrar, lo empezamos a desglosar. ¿Cómo es que va a ser ese futuro que tanto anhelamos para nosotros? Y recién ahí, una marca personal va a empezar a nombrar eso que querés ser. Puede ser tu nombre, puede ser un nombre genérico, pero recién ahí podés empezar a pensar en algo que se traslade a tu persona, en algo que seas vos para empezar a proyectar. Hoy estamos, creo que en el mundo, en el momento en el que vemos que hay un montón de talento por todos lados. La globalización nos hace ver el talento de acá y de todas partes del mundo constantemente. Y hay muchísimos buenos arquitectos, se lo juro, hay arquitectos que son increíbles, que su pensamiento es espectacular. Pero hoy en día, en un mundo tan globalizado, yo doy fe de que la diferencia no solo lo hace el talento, sino quien se anima a mostrar lo que hace con ese talento. Y eso es muy diferente, porque animarse a mostrar lo que haces con tu talento significa que tenés 100% certeza de lo que tenés para dar. Y tener certeza de lo que tenés para dar es lo que a la gente le permite entender que vos estás ahí disponible para el mercado. Porque si vos no te estás mostrando, sobre todo si sos joven profesional, no hay nadie que pueda elegirte, porque no se ve lo que vos haces. Y en un mundo tan competitivo, encima que aparezca un alfiler que se ve, es muy complejo. Eso es el primer indicio que nos damos cuenta con la profesión de que hoy en día está lleno de dibujantes increíbles, talentos increíbles, que quizá se pierden una opción de crecimiento personal, profesional, por el hecho de no animarse a mostrar lo que hacen. Porque pareciera que no es vendible, porque pareciera de que hay muchísima vergüenza detrás, porque hay muchísimas cuestiones personales o profesionales de la situación en la que estén que no les invita a empezar a mostrarse. Pero realmente el camino de mostrarse y no mostrarse es muy diferente, porque tu destino y tu futuro, del que estamos hablando, del que se diseña, va a ser diferente. Entonces, esta es una primera invitación a que vos empieces a realmente transmitir al resto, no necesariamente en redes sociales, puede ser de manera de portfolio hacia un estudio, puede ser de manera como speaker en tu universidad, puede ser como, no sé, con un colega en un espacio que crees para poder diseñar. Hay múltiples formas hoy de contar el talento que tenés al mundo. Y hay algo que me parece súper importante. También estamos en una era del consumismo total y creemos constantemente que no tenemos las herramientas necesarias para empezar a hacer las cosas. Y ahí es cuando realmente en el camino o con los colegas con los que ejercemos la profesión, me he dado cuenta de que las excusas pueden ser múltiples en cualquier momento de la vida, pero realmente no necesitas más que hablar para poder transmitir hoy una idea de talento o hoy
tu profesión a alguien más. Y no necesitas tener la gran computadora gamer, ni el gran micrófono, ni la gran luz para empezar a filmarte o empezar a contar lo que haces. Puedes empezar desde el relato, desde lo que sos hoy. Y esto parece muy trillado porque parece que todo el mundo está haciendo lo mismo todo el tiempo, pero la realidad es que eso puede ser el fuerte potencial que a vos te diferencie de alguien más. Independientemente de lo que esté haciendo el resto, esto lo estás haciendo por vos y por tu futuro, por ese futuro que vos estás dispuesto a diseñar, que empieza desde la incomodidad. A veces ese primer paso es simplemente compartir, ya sea una idea, una reflexión, un dibujo, y no tenés que tener todo resuelto en esta búsqueda de consolidar tu marca personal, porque tu marca personal va a ir mutando a lo largo del tiempo, vas a ir creciendo, vas a ir viendo qué te gusta, qué te dejó de gustar. Y me parece que en este congreso va a estar buenísimo, porque los ponentes que van a permitirles a ustedes ver que todas las aristas son posibles, que hay un montón de posibilidades de caminos viables y que ninguno es igual al otro. Y eso es lo más rico que tienen estos congresos de arquitectura, donde hay múltiples edades y múltiples experiencias con la profesión. Y no es decir, no sé qué hacer, es simplemente acá estoy y tengo esto para dar y quiero transmitir lo que a mí me pasa con la profesión. Eso ya es más que suficiente para empezar a transmitir una idea sobre quién sos y qué tipo de arquitecto o arquitecta deseas ser. Ahora, una vez que recién vemos todas estas preguntas desde la incomodidad total, recién ahí vamos a ver precisamente si tenemos un Instagram o si tenemos un portfolio de manera física, tangible, qué es lo que quiero transmitir. Y en esto me quiero detener porque no es lo mismo transmitir una idea que transmitir un dibujo, que transmitir tu talento. No es lo mismo. Ni tampoco es lo mismo lo que vos querés lograr. Son cosas diferentes. Una cosa te va a llevar a la otra y en consecuencia a la otra. Si yo quiero transmitir mis ideas, ¿qué quiero lograr transmitiendo mis ideas? Si yo quiero transmitir mis proyectos, ¿qué quiero lograr con mis proyectos? ¿Clientes? ¿Con mis ideas quiero ser speaker? Con cada una de las cosas que ustedes vayan eligiendo, eso tiene un fin. Por más que ustedes hoy no lo vean y crean que no es tan lineal, es real. Si yo transmito ideas, probablemente sea speaker. Si yo transmito proyectos, probablemente tenga gente que le gusta la arquitectura y simplemente me va a seguir porque les gustan mis proyectos, o posibles clientes. De ambas formas nos viene bien. Y también es muy importante entender cómo te gustaría que eso se vea. Y acá hay algo que me parece sumamente importante. A veces nosotros como arquitectos tenemos múltiples estilos a los cuales nos gusta diseñar, ¿no? Tenemos el lujo, el minimalismo, el boho, tenemos una cantidad infinita de estilos. Pero a veces queremos abarcar absolutamente todo, transmitiendo una idea y cómo eso queremos que se vea. Y a veces esas ideas no conviven entre sí, esa estética no convive entre sí. Entonces hay que empezar a pensar cómo nosotros queremos vernos. Queremos vernos como un arquitecto cool, queremos vernos como un arquitecto de empresa, queremos vernos con qué perfil estético vos como arquitecto te querés empezar a ver. Porque aunque no lo crean, eso también se diseña. Porque no es lo mismo el arquitecto que opera en un espacio que lo que opera en otro, que el terreno es otro. Entonces hay que diseñar este futuro desde un pensamiento mucho más crítico sobre uno mismo en el sentido potencial, no criticándonos, sino potencialmente qué es lo que deseamos hacer. Y a partir de ahí empezar a construir esta idea que tenga coherencia entre lo que quiero transmitir, lo que quiero lograr y cómo eso se ve. Porque a veces esta coherencia se pierde en estas preguntas y de repente quiero transmitir una cosa, pero estoy logrando otra. O no estoy llegando al objetivo porque no está enfocado en el camino preciso eso que yo estoy apuntando. En este ¿qué querés transmitir? Necesitamos tener la capacidad de definir el mensaje. ¿Qué mensaje nosotros vamos a querer darle a ese cliente, a esa persona que nos está viendo del otro lado? Y también hay que definir los valores que nosotros queremos transmitir a la otra persona. Y la personalidad que deseas que tu marca represente. Porque no todas las marcas tienen la misma personalidad o los mismos valores.
Y eso es sumamente importante porque va a hacer que esos cimientos sólidos de tu marca personal puedan crecer de manera concreta, ¿no? Si no, es muy difícil de entender a qué estás apuntando. Ahora, en el que querés lograr, también tenemos múltiples variables. ¿Querés aumentar tu visibilidad? ¿Querés establecer autoridad ante un segmento de gente? ¿Querés atraer nuevos clientes? ¿Querés crear una comunidad? ¿Querés promocionar tus productos? ¿Querés desarrollar tu carrera? Independientemente de cuál sea de estas opciones, tenés que mostrar tu pasión hacia ese punto que es el que vos querés lograr, que es sumamente importante, porque no es lo mismo el camino que tenés que hacer para crear una comunidad que para atraer nuevos clientes, ni para promocionar tus productos, ni para establecer autoridad. Son caminos de manera diferente y únicos que se van a ir trabajando y consolidando a lo largo de tu carrera. ¿Y cómo te gustaría, sobre todo, que eso se vea? No sé si se está pasando, ahí va, la presentación. ¿Cómo te gustaría que eso se empiece a ver? Hay un gráfico que a mí me gusta mucho, que cuando uno empieza, siempre cree que no es posible esa opción o todos estos interrogantes que uno tiene que plantearse. Pero la realidad es que, por lo general, nosotros cuando estamos en la profesión, creamos distintas zonas en nuestra profesión personal, digamos, cada uno va a tener su historia, que es donde empezamos a crear evidencia sobre lo que somos capaces de hacer. Y acá es un punto importante porque hay muchas personas que quizá no les gusta hablar en público, muchas personas que no les gusta mostrar sus proyectos porque creen que no son lo suficientemente buenos. Entonces, creamos constantemente una evidencia negativa sobre lo que hacemos porque todo el tiempo estamos comparándonos con un equipo, con otro colega, con otro estudiante, sucesivamente. Y la realidad es que cuando empezamos a crecer y a ver la profesión de una manera más empresarial o de desarrollo personal, empezamos a entender que tenemos que crearnos nuevas evidencias ante eso que nosotros ya creemos para empezar a salir de esta zona que se llama comúnmente de confort, para crear nuevas evidencias sobre lo que somos capaces de hacer. Quizá de repente ese proyecto que fue tan criticado en tu facultad, lo publicas en Instagram y esa respuesta o esa difusión cambia tu parecer negativo ante ese proyecto. Mismo cuando empezás a hablar en público, te puede suceder lo mismo. De repente en la facultad te costaba muchísimo realizarlo y de repente encontrás un espacio donde puedes ser vos mismo y donde puedes transmitir tus ideas con claridad y eso es aprobado de manera positiva. Entonces, enfrentarnos a las cosas que nos generan incomodidad en pos de el futuro de cada uno de ustedes. Nadie quiere imponer que hagan absolutamente nada con su profesión que no sea en pos de desarrollar su profesión eh, con el mayor lujo posible que puedan darse de experimentar en la vida como arquitectos todo lo que estén dispuestos a realizar. Y me parece importante que empiecen a reconocer que cada uno de ustedes, veo algunos nombres acá, Cristina, Ángel, Iván, Verónica, tienen un valor propio que es único en cada uno de ustedes. Probablemente si todos prendieran los micrófonos en este momento, la historia de vida, como así la historia con la profesión, sea muy diversa. Y eso hace que sea más rico aún lo que ustedes están transmitiendo. Y a veces lo más insignificante puede ser lo más importante. Y también cada avance mínimo cuando estás construyendo este proyecto final, que es darte a conocer, aumentar tu visibilidad, marcarte en el terreno profesional un nombre, un espacio, que la gente te reconozca por lo que haces, requiere de que calles un montón de cuestiones externas, que yo les llamo polvo, ya que tanto en la obra lo tenemos, para bajes un poco el polvo externo o por más que el polvo esté a 1000, vos estés enfocado realmente en lo que vos querés hacer como arquitecto. Porque es muy difícil diferenciarse y que vos ya estés confiando en tu valor para poder hacerlo y que te estés haciendo las preguntas desde la incomodidad para lograrlo, es un avance inmenso para entender lo que es una marca personal. También hoy
en el mundo de las redes sociales, lo que pasa mucho es que constantemente ponemos el foco en lo que a nosotros nos incomoda. Me incomoda cómo salí en este video, me incomoda que mi video no se vea tan increíble, me incomoda mi proyecto, me incomoda no tener tiempo para publicar. Hay muchas cosas que nos incomodan en el día a día, que nos traban para hacer lo que deseamos hacer o llegar a ese objetivo final. Y el error es que constantemente estamos poniendo el foco en nosotros. Y la realidad es que constantemente deberíamos poner el foco en el usuario. El usuario está del otro lado buscando que vos satisfagas, no sé cómo se dice en México, sus necesidades profesionales. Sea reformar su propiedad, sea que lo acompañes en un proyecto, etc. Entonces, a vos el único foco que debería de importarte es el que el otro lado te empiecen a ver y a construir una imagen sobre lo que vos sos como arquitecto. Eso es lo más valioso de la visibilidad, independientemente de que vos constantemente pongas el foco en vos y en tu incomodidad. También es importante entender que en esta búsqueda personal debemos de pensar que constantemente queremos ver lo que hace tal estudio, enfocarnos en la visibilidad de tal o la forma que tiene otro para realizar lo que quieren. Y esta marca la vas a ir descubriendo vos. Es el camino más auténtico que te va a pasar el hecho de decir, me hago las preguntas incómodas para tener un camino auténtico en esta profesión que no tengo ni idea de dónde va a terminar, pero sé que está con la marca mía, mi sello de lo que yo hago y de lo que a mí me diferencia como arquitecto. Así como cada obra de arquitectura que vemos tiene un autor detrás, tiene un arquitecto detrás, tu marca también lo va a tener y vas a ser vos puliendo y construyendo cada uno de estos pasos. Vos estás hoy en día creando una marca que te va a acercar recién ahí al estilo de vida que querés tener. Una marca es realmente una herramienta de posicionamiento a tu profesión, pero también cuando vos tenés las cosas claras, vas a empezar a atraer, porque vas a segmentar tu nicho dentro de lo que empieces a mostrar, con proyectos alineados, con personas que resuenan con lo que vos subís, con oportunidades que te expanden, porque nunca sabes quién está viendo del otro lado. Nunca, en ningún momento sabes quién te está viendo. Y eso es una posibilidad enorme para que aún más te animes a hacerlo. Y tu marca va a ser el puente, esto que empieces a construir, entre quién sos hoy y quién es el que querés ser mañana con estas primeras preguntas de nuestro yo ideal que queremos hacer con la profesión. Y lo más lindo de todo es que vos sos quien va a ir diseñando cada uno de estos pasos para que ese futuro sea el que esté alineado a vos. Creo que es muy importante que crean en ustedes, pero simplemente en ustedes como marca personal, ¿no? Cada uno de ustedes es una mini empresa hoy, tienen un potencial y un talento enorme y la marca va a hacer ese puente que los va a unir con esos sueños y con esos deseos que tanto anhelan. Un primer paso es muy importante en este camino, es el animarse a creer en ustedes mismos para darse el futuro que merecen. Y siempre contarte a vos mismo con honestidad cada uno de estos pasos que vayas haciendo, porque vas a ir probando múltiples cosas para darte a conocer. Empezar a tener estadísticas sobre eso que vos vas construyendo y empezar a construir desde ahí con honestidad, con vos mismo, qué es lo que querés hacer, con una primera pregunta o con un primer paso. Como a mí me gusta decir mucho que constantemente diseñamos para otros, tu marca personal es tu voz, básicamente. Es lo que vos tenés para comunicar hoy sobre la profesión, lo que vos tenés para decir hoy sobre la arquitectura, sobre quién sos, sobre lo que te pasa con la carrera, lo que te pasa con los proyectos, lo que tenés para contarle al cliente de tu potencial. Entonces hay que diseñarla realmente para que se escuche y para que haga eco ante un montón de otros profesionales que hacen un montón de otras cosas. Entonces, tu voz hay que diseñarla para que se empiece a escuchar en ese nicho al que querés pertenecer. También ser arquitecto es saber diseñarte, saber
construirte a vos mismo. Es como si hiciéramos un plano de nosotros mismos y empezáramos a adjudicarle todas las cosas que necesitamos para llegar a ese futuro incierto. Así que muchísimas gracias y espero haberlos inspirado un poco para que se animen a mostrar y a crecer en su camino profesional, pero personal, porque requiere una individualidad y una incomodidad que solo ustedes la van a atravesar. Pues un fuerte aplauso para Agustina con este tema tan interesante. Agustina, pues muchas gracias. La verdad es que, ¿qué te puedo decir? Temas como este siempre abonan. Ahora vamos a abrir un breve espacio para preguntas, dudas, comentarios que tengan por aquí los que nos están escuchando. Si tienen algún comentario, alguna duda aquí a la arquitecta Agustina, pues ahora Sí, lo que quieran. bueno. Lo que quieran, lo que necesiten, si tienen alguna experiencia personal o están construyendo algo, si tienen si tienen miedos, o si alguien simplemente quiere comentar en qué instancia de la profesión está, como para tener un feedback, bienvenido sea. Aquí ya Alta Consultoría levantó la mano. Por favor, abiertos los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Muy interesante plática, Agustina, digo, nosotros directamente nos dedicamos a la arquitectura, pero sí ayudamos a los arquitectos a realizar sus proyectos, ¿no? Que lleve todo, al menos en México, a nivel normativo, que esté regulado y que obviamente se lleve, pues digamos, de la mano y sin afectar a terceros, ¿no? En este caso, y bueno, con lo que comentaba sobre la marca personal, digo, todo esto ha sido muy interesante. Eh, bueno, una de las preguntas que te haría yo sería si alguna vez tú has sentido lo que se menciona como síndrome del impostor. No sé si lo ubicarás, pero bueno, justamente pues a las personas que nos dedicamos a emprender y a llevar estos proyectos, nos toca que pues justamente nos está yendo bien, ¿no? De cierta manera y tenemos esas dudas, ¿no? De nuestras capacidades, de si realmente merecemos esos logros. Bueno, saber si tú lo has sentido. Y de acuerdo a lo que mencionabas, bueno, la segunda pregunta es ¿de qué te has agarrado o de qué has podido tú tomar para poder crecer, el darte a conocer a otras personas, ¿no? O llegar a ese cliente o a esa persona que va a tomar tus servicios, o sea, de qué tipo de herramientas has podido agarrarte para ese tema, ¿no? Bueno, no sé si me entendí esas dos preguntas. Sí, perfecto. Primero, gracias por animarte a las preguntas. Creo que el síndrome de impostor, hasta hace 2 meses que tuve sesión con la psicóloga, me dijo que lo sigo teniendo. Así que te entiendo realmente de manera personal con la situación. Creo que lo que nos pasa, y digo nos pasa porque lo traes a tema, es que cuando las cosas empiezan a ir bien, creemos que no tenemos el potencial para que nos vaya bien y, y es un poco el miedo a descubrir ese camino de que no sabemos realmente a dónde vamos a llegar. Ni vos con tu consultoría, ni yo de manera personal como arquitecta, no sé cuál va a ser ese punto final. Porque también muchos de esos puntos que anhelábamos tener como arquitectos, desde el primer cliente o el primer proyecto, etcétera, ya fueron sucediendo y ya nuestra vara o nuestro proyecto próximo deja de ser tan visible o tan fácil de divisar, ¿no? Empieza a ser mucho más complejo, porque no sabes a dónde estás yendo porque tu crecimiento es exponencial. Y creo que lejos de asustarte con eso, siento que tenés que disfrutarlo y un poco empezar a fluir con lo que sí sabes hacer, que evidentemente lo haces muy bien y te va bien. Y
Y si vos confías en que tu criterio de trabajo es bueno, no hay más que necesites. Vos sabés que lo que estás haciendo está bien. Y cuando sabes que estás haciendo las cosas mal, sabés que estás haciendo las cosas mal. Entonces, ser honesto con vos mismo, decir, che, yo hago las cosas bien y sé que lo estoy haciendo de manera correcta. Bien, voy a seguir por este camino. Por más que tenga múltiples voces que me digan que no soy capaz, de que no voy a llegar a ese objetivo final, de que no voy a tener la cantidad de clientes que espero, siento que es una configuración más mental del mindset que de lo que realmente pasa en el mundo tangible con lo que estás haciendo. Creo que no me asustaría en ese sentido y que disfrutaría del crecimiento que estás teniendo sin hacerte tantas preguntas, ¿no? Por otro lado, con la segunda pregunta, creo que de qué herramientas me agarré para tener mayor visibilidad. En principio, creé un equipo y creé estrategias claras de qué lugares quiero pertenecer y qué lugares no. Y eso me hizo crear mi nicho, que creo que es lo más importante, entender cuál es tu nicho. Siento que lo que vos haces tiene un valor enorme, sobre todo porque por lo general es algo incómodo, es cero fácil, es engorroso hacer los trámites para que todo dé con el código urbanístico o la reglamentación que ustedes tengan. Entonces, siento que el criterio, la herramienta a la que me agarraría es la posibilidad de que vos podés tramitar todo eso de una manera más fácil, pero por tu conocimiento. Hay algo que no me gusta en la profesión, que es esto de que todo es fácil y rápido. No, lo que haces no es fácil y rápido, lo que haces es súper complejo. Entonces, tener valor desde ese lugar, de decir, me agarro la herramienta de que yo me voy a ocupar de un problema tuyo. Tu problema es que vos le resolvés los criterios urbanísticos a todo el mundo o a todos tus clientes y que ese es tu gran valor agregado. Ahora, ¿cómo lo comunicaría o de qué herramientas me agarraría? Empezaría a crear contenido acerca de eso, de los mayores errores, de los errores que nadie sabe, de las falencias de los municipios o del gobierno para la gestión de los planos. Iría por la calle y vería si algún edificio está fuera de reglamento, qué habrá pasado con ese edificio, como para que la gente también vea desde algo tangible tu experiencia o tu expertise en lo que haces. Y siento que si te podés crear un equipo de personas que te acompañen a decir, voy a hacerlo, alguien me filma, alguien me graba, todas las semanas hacemos videos sobre distintas temáticas, a su vez acercamos a diferentes estudios papeles que digan que nosotros nos encargamos de hacer consultorías o gestiones. Siento que hay múltiples formas de posicionarte, pero sí iría a las certeras, que son las redes sociales, y a crear algo tangible que puedas alcanzarle a alguien para ofrecer tus servicios. No sé si respondí la pregunta, pero me dirás vos. Sí, ok. Claro, sí, muchas gracias. Yo agregaría, bueno, algo que también nos ha funcionado es Sí, el ser parte de nuevas comunidades, ¿no? De sí. siempre, o sea, ya sea cámaras, consejos, creo que eso podría también ayudarnos a crecer y a hacer comunidad y a darnos a conocer. Sí, lo más Muchas gracias. importante es crear comunidad. Yo cuando empecé a ser más visible me asociaba a marcas y les proponía dar una charla. Por ejemplo, iba a una marca de porcelanatos y les ofrecía dar una charla sobre porcelanatos. Obviamente que no ganaba nada a nivel económico, pero ese día iban 10 personas que eran o arquitectos o personas que vivían cerca de la casa de porcelanatos y que querían cambiar el piso de su casa. Entonces, de esa forma uno se va creando su propio mundo o sus propias cercanías con personas que es muy valioso, creo que es lo más valioso de todo, animarse a crear esos espacios y ver qué pasa. Gracias. A vos, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o contar en qué anda. También siento que Aquí, estos espacios, perdón, aquí no, tenemos un comentario más. sí,
Agustina de FPAT nos dice, buenas noches, Agustina. Gracias por Sí. compartir tu experiencia con todos nosotros y por tu tiempo a pesar de las diferencias de horario. Yo quiero preguntarte, ¿quién ha sido tu mayor inspiración para desarrollar tu marca personal? Qué pregunta me acabas de hacer, Víctor. Creo que mi mayor inspiración fue mi decano de la facultad. Cuando yo estaba en tercer año de la facultad, que esto fue en el 2022 aproximadamente, nos agarró lo que todos vimos como la pandemia y yo tenía muchas ganas de hacer cosas, no tenía ganas de desaprovechar el tiempo. Y un día le escribo un mail para transmitirle esto de que quería empezar a trabajar y me comenta que podía empezar a trabajar en el estudio de él, de que había visto que yo en todas las clases tenía muchas ganas de hacer cosas o que tenía muchas ganas de preguntar o que tenía muchas ganas de participar. Y a partir de ahí, de esa inquietud personal de querer hacer algo, me animé a mandarle y de repente terminé trabajando hasta el último día de mi facultad ahí. Y el último día, el primer día me dijo, bienvenida Agustina a tu gran futuro, en un libro que tengo acá delante mío, justamente en este momento. Y el último día me dijo, Agustina, vos ya llegaste a tu techo, no hay techo, o sea, no hay más que esto acá, andate. Ándate a explorar, ándate a equivocarte sola, empezá. Tenés potencial, te sabés desenvolver, intentá. De última volvés. En total no pasaba nada. Y me fui. Me fui después de haberlo pensado. Yo soy de un pueblo que es muy chiquito, donde se llama San Andrés de Giles, en Argentina, donde el pueblo en sí, el contexto tiene un techo. La gente es de tal forma, la gente consume cierta arquitectura, consume una arquitectura desde la necesidad de tener una casa, no tanto desde darse el lujo de crearse una casa por diseño. Entonces también eso impacta muchísimo, porque no es lo mismo trabajar en un lugar así cuando puedes trabajar en una ciudad como Buenos Aires, que hay gente que te paga por el diseño, donde hay proyectos de Zaha Hadid, de César Pelli, donde hay muchos grandes arquitectos en la ciudad y que se paga el diseño, ¿no? Hay muchos tipos de clientes. Entonces, creo que mi primera inspiración fue él y después siempre fui guiada, siempre tuve muy buenos mentores a lo largo del camino. Siempre me gustó escuchar mucho la experiencia de otras personas, sobre todo de los que sí saben hacer grandes cosas. Entonces siempre fui de escuchar. Y cada vez que escuchaba algo salía con otra idea. Y así sucesivamente fui construyendo un poco lo que hago, ¿no? Hoy me dedico a entrevistar a arquitectos, a los mejores, te podría decir, a los que manejan la vara del mercado en la Argentina. Y conocer su historia. Y cuando conozco su historia, digo, claro, la historia de esta persona y de estas 10 más es muy diferente. Y cada una de ellas hoy me inspira. Pero mi primer inspirador es Roberto Converti, que es un arquitecto acá en Argentina, tiene oficina urbana y se dedica a hacer proyectos internacionales. No, hombre, qué interesante y muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Gracias, FPAT. Por ahí, ¿alguien más que quiera preguntar algo, algún comentario, alguna duda? Anímense ahorita que estamos Sí, por aquí. anímense. En Es Argentina ahora. está diluviando en este momento, se está cayendo el cielo. Les diría. Bien, aquí ya Así pasaron que, las lluvias. Así que así que estoy aprovechen para antes. quedarme charlando. Sí, antes de ya se quedó Agustina aquí encerrada, así que venga, demuestren que los mexicanos somos parlanchines. Sí, doy fe de eso, doy fe de eso. Me parece súper importante que aprovechen este congreso para hacerles preguntas a los ponentes que van a estar ahí. Algunos, como les mencionaba, tuve la oportunidad de conocerlos y tienen desde historias hasta experiencias sumamente valiosas que hablan de cómo hacen sus cosas o sus proyectos o de qué valores tienen o de a qué aspiran. Y siento que es también el lugar donde ustedes se pueden desenvolver profesionalmente para hacer contactos. Con César nos conocimos en un congreso,
Entonces, el mundo es muy chiquito cuando empezás a moverte dentro del rubro de la construcción y eso de que sea muy chiquito está genial porque te permite construir comunidad, como decía eh, ahí quien hizo una pregunta, para poder expandirte vos después de manera profesional. Eso es sumamente valioso. Muy, muy bien. Alta Consultoría, ¿quieres comentar algo? Bueno, estoy tratando de ayudar a que seamos más parlanchines. En este Venga. caso, una pregunta, digo, sí, digo, ya que sea un poquito más personal, si no hubieras estudiado arquitectura, ¿qué hubieras estudiado, Agustina? ¿Y qué crees que eso ha aportado a tu ahora emprendimiento? O sea, no sé, lo otro que no estudiaste es algo que quizá es una de las características que tú estás ahora, o te está ayudando o estás agregando a tu ahora trabajo o emprendimiento. Es muy buena tu pregunta, porque la realidad es que sí. Eh, yo quería ser abogada. En realidad siempre quise ser arquitecta, ¿no? Pero siempre tuve el afán de querer hacer abogacía. No sé si porque me gusta mucho hablar o porque me gusta mucho defender las cosas, pero siento que toda la parte de la oralidad, a defender mis proyectos y demás, me sirvió mucho. Y ahora actualmente me dedico a gestionar absolutamente todo lo mío. Entonces es como que soy como mi pata empresarial sola, ¿no? En términos legales y demás, es como que me encanta asesorarme de la profesión y, y no sé si hubiese estudiado otra cosa. Ahora voy a hacer un posgrado en real estate, que acá en Argentina es como una profesión aparte, hoy en día se consolidó como una carrera de grado, que es lo que se llama martillero público, pero efectivamente en el nicho de la construcción como arquitectos ahora se fusionó en esta carrera. Y a mí siempre la pata empresarial de las cosas me encantó. Hice una consultoría de modelo y planes de negocios para ver qué modelo de negocio era el que se iba a adaptar a mi estudio. Eh, pero es como que la búsqueda es constante. Toda la parte empresarial siempre me llamó mucho la atención. Y no tengo ningún familiar que tenga estas características, así que también eso es como crear un camino un poco más auténtico el hecho de que no tenés a nadie a quien seguir, ¿no? Claro, muy interesante también, sí. Forjaste tu propio camino. Y tenemos también otra manita levantada por aquí, Ay, Atelier qué bueno. Arquitectos. Los mexicanos al final son parlanchines. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas. Buenas, pues primero que nada, agradecerte la ponencia, también felicitar a todo el grupo de INCREA y nos parece increíble que hagan este tipo de congresos. Nosotros todavía somos un despacho pequeño pero creo que va muy de la mano todo lo que comentabas en la ponencia, ¿no? De cada quien tiene su historia, nosotros también, bueno, yo al principio trabajé para otra empresa y después di el salto a yo poner mi propio estudio y han sido unos años muy interesantes. Y me veo muy reflejado, ¿no? En lo que comentaban hace un rato de a quién seguir, de a quienes admiramos. Y yo recuerdo, ¿no? Mucho el año pasado que fuimos a un congreso en la Ciudad de México y tuve la oportunidad de charlar con varios arquitectos, pues de estos como muy famosos, ¿no? Aquí en el país. Y A justo ver, ¿quiénes todos son? tenían, estuve Yo no conozco platicando, mucho. Qué malo. estuve platicando con Michel Rotkin, con Miquel Adrià, que son los de Mextrópoli, con personas que llevan la revista de Arquine. Y digo, en estas charlas también platicamos con Enrique Norten y fue una plática muy interesante y ellos nos comentaban, ¿no? Cada quien por separado, que justo el caminar de los arquitectos es un poco complicado, ¿no? Porque no sabemos a veces cómo comunicarnos hacia los usuarios, hacia los clientes e inclusive entre colegas, ¿no? Y justo ellos nos decían que pues la intención es que nosotros pues platiquemos, ¿no? Con todos y busquemos la mayor cantidad
pues de ventanas o de espacios para platicar, charlar y conocer a los demás. Entonces, creo que es muy importante que se abran este tipo de espacios. Sí, tal cual. ¿Y quién fue quien te inspiró? Te voy a trasladar la pregunta que Víctor me hizo a mí. A, a abrir tu propio Sí, despacho. fíjate que fui a un congreso, a este mismo congreso al Mextrópoli en 2013, me parece. Ya no recuerdo bien el año, pero fue en 2013 o 2014. Y justo vi a Michelle Roskin en esa ocasión. Entonces tengo por ahí una foto en el Instagram. Y lo volví a ver ahorita, ¿no? Ya en 2024 que me lo volví a encontrar. Y le dije, mira, tengo una foto contigo de hace 10 años. Y le digo, tú me inspiraste mucho en ese momento como para hacer esto. Entonces me dijo, no, pues mira, bienvenido, bla, bla, bla. Bueno, platicamos muchas cosas, pero justo, ¿no? Es como Linda anécdota. exactamente. Y pues no sé, yo le invito a todos, ¿no? Que sí es a veces un poquito complicado, pero es importante, ¿no? Pues estar en estos espacios. Insisto. Sí, sí, es sumamente importante y me parece genial que en este congreso que ustedes van a vivenciar aprovechen para conocerse entre ustedes porque uno nunca sabe quién va a necesitar del otro y, y es para eso que están. Y también ustedes pueden ser fuente de inspiración para alguien más o alguien está próximo a abrirse su despacho y vos podés darle una mano en eso. Siento que estamos en una era donde los arquitectos estamos siendo un poco más colaborativos, ¿no? Sí, justo. Así que me parece sumamente importante eso. Sí, pues muchísimas gracias. No a vos. No sé si alguien más quiere charlar un rato de algo. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas, más comentarios. Eh, bueno, si es así, pues vamos a continuar ya para dar cierre a este webinar. Que Agustina, pues estamos muy agradecidos, el equipo de INCREA, por tenerte en esta, pues que ya eres parte del Congreso, porque pues este es pues un preámbulo antes del arranque el próximo 8 de noviembre. A todos los esperamos. Vamos a Qué tener lindo. pues, no solamente temas relacionados con la arquitectura como este, ¿no? Que nos vienes a hablar tú de habilidades blandas, de cuestiones que muchas veces en la carrera no nos enseñan, ¿no? Nos hablan de cómo reparar el reloj, pero no nos enseñan a ser relojeros, ¿no? Y el ser relojeros implica sabernos vender, saber hablar, saber de finanzas, saber de relaciones públicas, ¿no? No solamente de tecnicismos. Entonces, lo que buscamos en INCREA es tener, pues, esta información integral y que podamos inspirar, crear y, pues, conectar con profesionistas de la construcción, pero también de otras áreas. Bueno, Arquitectos, para dejarte Agustina. terminar, quiero agradecer a todos los que se sumaron a participar y me sentí muy, muy cálida en esta bienvenida al Congreso. Siento que van a vivir un día espectacular. Quiero reiterar esto de que aprovechen el espacio, aprovechen para relacionarse, para escuchar a gente que los va a inspirar muchísimo y ojalá este sea el primer congreso de muchísimos más. Espero verlos ahí seguido y me encanta que fomenten estos espacios, ¿no? Así que espero que disfruten muchísimo ese 8 de noviembre. Voy a estar siguiéndolos por redes y quiero que me cuenten cómo vivieron ese primer congreso. Si se animan, me mandan por Instagram cómo están viviendo el congreso, si les parece. Muy bien, ahí te estaremos mandando el chismecito. Arquitecto César, ya para este cierre con broche de oro, ¿nos quieres dar unas palabras, por favor? Sí, pues primero agradecer a Agustina. La verdad, creo que su tema y como tal su historia, pues es muy inspiradora, ¿no? Digo, ya la conocía, ya me había tocado escucharla, pero pues ahora sí que cada que la escucho es algo nuevo y pues de todos aprende. Pues nada, agradecer a todos también que se conectaron, agradecer taller de diseño, por ahí estuvimos platicando, ya te hizo algunas preguntas, son taller de diseño en Puebla, pero pues también nos está echando la mano mucho en temas de difusión, ¿no? Yara de IDA también, Ricardo de Alta Consultoría, ya tuvimos un webinar con él,
Oscar Chado de CREARC, también por ahí nos estuvo echando la mano, y en general a todos, ¿no? A todos que se conectaron, invitarlos este 8 de noviembre, seguir con la invitación. Por ahí teníamos una sorpresa, también para el tema del 8 de noviembre del Congreso, exclusivamente para los que estuvieron en el webinar, que nos hagan mención, que no han comprado su boleto, los que no han comprado su boleto, solo que nos hagan mención en Instagram o en el WhatsApp o por cualquier medio que nos digan, yo vi el webinar de Agustina y les vamos a respetar un 2x1 hasta el 31 de octubre. Es solo que me manden mensaje al Instagram o al WhatsApp con esas palabras, ¿no? Tal cual que yo vi el webinar con Agustina y les respetamos un 2x1 hasta el 31 de octubre. Y pues nada más, agradecerles, Víctor, Agustina, y pues nos vemos el 8 de noviembre. Pues muchísimas gracias. Gracias por tenerme en cuenta. Y ahí los esperamos. Gracias a todos los asistentes y excelente noche. Nos estamos viendo el próximo 8 de noviembre. Que Muchas descansen, gracias. disfruten el Congreso. Chau, chau. Saludos desde acá, Argentina. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y detengo la grabación.